Vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Hablamos del uso de la cultura como una herramienta, casi como un arma, en la relación entre la Alemania nazi y la España de Franco, más o menos entre 1933 y 1945. Veremos cómo dos regímenes totalitarios utilizaron el arte, la ciencia y la educación para sus propios intereses políticos. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo como el intercambio cultural, que siempre vemos como algo positivo para tender puentes, se puede retorcer hasta convertirse en un instrumento de propaganda y de influencia ideológica? Bueno, pues vamos a analizarlo a fondo. Pero ojo, para entender cómo se llegó a esa alianza tan estrecha, primero hay que mirar un poco más atrás. Porque esta relación en realidad no surgió de la nada. Los lazos culturales entre Alemania y España ya venían de lejos, de mucho antes de que Hitler y los nazis llegaran al poder. Fijaos en esta cronología. Ya a finales del siglo XIX, Alemania veía a España como un mercado importante, y con el comercio, pues llegaron las primeras escuelas. Pero lo más interesante, para mí, es lo que pasa a partir de 1919. Alemania, derrotada y aislada tras la Primera Guerra Mundial, se da cuenta de que la cultura es su mejor baza para recuperar influencia, sobre todo en países neutrales como España. Y este dato es brutal. No estamos hablando de 4 becas. Casi una cuarta parte de los investigadores de la JAE, que era la institución científica más potente de España, eligió Alemania para formarse. Imaginaos, esto creó toda una generación de científicos e intelectuales españoles que tenían una conexión muy fuerte con la cultura y la ciencia alemanas. Y entonces llegamos al momento que lo cambia absolutamente todo: la Guerra Civil Española. Este conflicto transforma por completo esa relación, que era sobre todo académica y económica, en una alianza ideológica, una alianza forjada literalmente en el campo de batalla. Es que esta tabla lo deja clarísimo, el giro es de 180 grados. Con Hitler en el poder, la relación con la República Española se enfría, lógicamente, por pura incompatibilidad. Pero cuando estalla la guerra en el 36, de repente, todo encaja para ellos. Encuentran un enemigo común, el comunismo. Y la cultura se convierte, por así decirlo, en el pegamento de esa nueva alianza militar y política. Y esa colaboración fue a tope. Desde intercambios entre las juventudes hitlerianas y la Falange hasta campamentos de verano conjuntos. Se montaron exposiciones de libros alemanes por todas partes. Se coprodujeron películas de propaganda, incluso el modelo laboral nazi sirvió de inspiración directa para el nuevo Estado de Franco. La inmersión cultural era total. Pasamos ahora a la fase de apogeo. Con Franco ya en el poder y con los primeros éxitos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la colaboración cultural entre los dos regímenes llega a su punto más alto. Claro, para canalizar toda esta influencia, Alemania necesitaba un centro de operaciones, y lo creó, el Instituto de Cultura Alemán en Madrid. Pero esto no era un centro de idiomas cualquiera, ¿eh? Era el cuartel general de la expansión cultural nazi, el motor que movía toda la maquinaria de propaganda en España. Esta cita es demoledora, porque lo resume todo a la perfección. Para el Tercer Reich, España no era solo un aliado con el que compartía ideas, no. Era una pieza fundamental en su gran plan para un nuevo orden en Europa, tanto político como económico. Y la cultura, claro, era la herramienta perfecta para alinear a las élites españolas con esa visión nazi del futuro. Y en esos años, la alianza se ve en cosas muy concretas. Las escuelas alemanas se llenan de alumnos. Instituciones como el Instituto de Estudios Políticos se convierten en una puerta de entrada para las ideas nazis, y la colaboración salta a lo militar, con la División Azul, y a lo laboral, con el envío de miles de trabajadores a Alemania. Estaban conectados a todos los niveles. Pero claro, como suele pasar, todo lo que sube tiene que bajar. A medida que la suerte de Alemania en la guerra empieza a cambiar, la naturaleza de esta relación cultural tan intensa también lo hace. El año clave es 1942. Con las primeras grandes derrotas de Hitler y sus aliados, el régimen de Franco empieza a olerse que quizás ha apostado por el caballo perdedor. Así que, estratégicamente, cambia su postura. Pasa de la no beligerancia, que en el fondo era una forma de ayudar a Alemania sin meterse del todo, a una neutralidad mucho más estricta. Es la primera señal de que empiezan a marcar distancias. Y claro, ese distanciamiento político tiene consecuencias culturales casi inmediatas. En 1943, de repente, se cancelan las becas para ir a estudiar a Alemania. Se corta de raíz uno de los principales puentes que habían alimentado la relación durante décadas. Es un gesto que parece pequeño, pero que en realidad lo dice todo. Y el golpe de gracia llega en 1944. Con el desembarco de Normandía y la guerra ya casi decidida, la ruptura se hace total. Aquella colaboración cultural tan intensa de los años anteriores se desvanece, se paraliza casi por completo. Al final, la política de supervivencia, la real política, se impone a cualquier afinidad ideológica.
Bien, entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Con qué nos quedamos de este idilio cultural tan intenso pero a la vez tan pragmático? Vamos a ver las conclusiones principales. Primero, la cultura nunca fue el objetivo final, siempre estuvo al servicio de la política y de la economía. Segundo, el factor que lo decidió todo fue la guerra. No fue un cambio de ideas en España, fue el resultado del conflicto mundial. Y tercero, en el fondo, los dos fracasaron. Ni Alemania consiguió meter a España en la guerra, ni Franco logró una fascización completa y duradera de España al estilo alemán. Así que, al final, la clave es esta. Sí, había una afinidad ideológica muy fuerte, eso es innegable. Pero, por encima de todo, estaba el pragmatismo. La alianza cultural fue, en el fondo, un matrimonio de conveniencia, y en cuanto uno de los dos empezó a hundirse, el otro no tardó nada en buscar la salida para salvarse. Y cerramos con esta reflexión. Todo este episodio de la historia nos demuestra que la cultura puede ser, desde luego, una herramienta de conexión muy poderosa. Pero nos deja una pregunta en el aire. ¿Qué solidez puede tener un puente cultural cuando sus cimientos son, en realidad, la conveniencia política y una ideología de conflicto? La respuesta, me temo, sigue siendo muy relevante hoy en día.